Hera. Lo peor que le pudo pasar fue enamorarse de su hermano, Zeus. Pero, ¿acaso se enamoró? Hay un mito que dice que Zeus estaba coladísimo por Hera, pero ella no quería estar con él. No compartían los mismos valores, por decirlo de alguna manera, porque ella quería estar con alguien respetuoso y fiel, pero Zeus no era ni una cosa ni la otra. Y eso Hera lo sabía, o sea, para él, ella era simplemente otra más. Recordad que Zeus, durante la titanomaquia, ya había estado con su tía Mnemósine, con la que había tenido a las famosas musas, y con Eurínome, con la que había tenido a las famosas gracias, las 3 gracias. De nada, perdón. Pero Zeus nunca jamás aceptaba un no por respuesta. Nunca. Es terrorífico esto. Si él quería algo, iba a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Un día que Hera paseaba por un monte, se sentó para, observar el paisaje, ¿no? Y de pronto un pájaro, concretamente un cuco, bajó del cielo y aterrizó a su lado. Ella quedó absolutamente encantada, ¿no? con ese animalito, y le pareció pues tan cute que lo agarró, se lo puso encima y lo cubrió con su vestido. Y entonces, en ese momento, el pájaro tomó su verdadera forma y la violó. El cuco era Zeus. Y entonces Hera se vio obligada a casarse con él, por vergüenza. También hay otras versiones en las que Hera sí quería estar con él, pero con la condición de que se casaran. Porque el matrimonio para ella era algo sagrado, como si casarse fuera a impedir que Zeus le pusiera los cuernos, en fin. Así que él aceptó, porque le daba exactamente igual, y siguió estando con otras. Hera se acabó convirtiendo en la diosa del matrimonio, porque toda su personalidad se basaba en lo más conservador de este enlace y en su relación con Zeus. O sea, vivía por y para mantener a su marido cerca y fiel. Y cuando lo pillaba engañándola, ¿con quién creéis que pagaba su furia? Porque con él no, con sus víctimas. Y te preguntarás, oye, ¿y Hera no lo engañaba con otros? Es una diosa, puede hacerlo, sí, pero no lo hizo, porque iba en contra de sus ideales y de lo que ella representaba. Hera jamás, pero jamás se planteó separarse de Zeus. O sea, en su mente no existía tal posibilidad. Es como si el dios de la muerte empezara a resucitar a muertos. O sea, no tendría sentido alguno, ¿verdad? Pues lo mismo. La diosa del matrimonio no podía divorciarse. Pero por algún lado, pues iba a sacar toda su ira. Y como ya os he dicho, y veréis en muchos mitos, lo pagaban las víctimas y amantes de Zeus. Y también los hijos que tenía con ellas. Pero antes de casarse, la diosa Hera se quedó embarazada de Zeus, seguramente a raíz pues, de lo del cuco. Como ella ya estaba sentenciada, porque así se sentía ella, porque después de aquello, pues, como ya os he dicho, se vio obligada a casarse con él, pues empezó a sentir mucha presión por hacer feliz al que iba a ser su futuro marido, para evitar que se alejara de ella. Esto es muy fuerte, ¿eh? O sea, pobre Hera pensaba que, o consideraba que si Zeus la engañaba con otras, es porque ella no cubría todas sus necesidades o no le daba lo que él quería. Y eso no era así, o sea, Zeus la iba a engañar siempre. Pero a ella y a quien fuera. Pero Hera, pues, no pensó en eso o no creía lo mismo y decidió esconder ese primer embarazo por si el primer descendiente que tenía con Zeus no era lo que él esperaba, por si tenía algún tipo de o malformación o yo qué sé, o lo que fuera. Y Zeus pues quisiera anular la boda al pensar que Hera no le iba a dar los hijos que él quería. Esto es muy chungo, ¿eh? Y como ella tenía que casarse sí o sí con Zeus, pues no quería correr ese riesgo. A mí me sabe muy mal por ella, pero estaba responsabilizando a un pobre bebé que aún ni siquiera había nacido de su relación de mierda con Zeus. O sea, ¿y qué pasó? Pues que Hera dio a luz a su primer hijo y, oh, sorpresa,
era feo, o eso consideró ella. O sea, yo no voy a decir yo que un bebé es feo, o sea, un bebé es un bebé, no es ni feo ni guapo, o sea, es de locos presionar ya a un bebé, a una criatura que acaba de nacer, presionarla con los estándares de belleza, pero ella lo hizo. Y entró en pánico. No podía ir a Zeus y decirle, mira, nuestro primer hijo, o sea, pues sí que podía, pero como consideraba que era feo y que eso asustaría a Zeus, pues decidió no hacerlo y deshacerse del niño. Sí, lo agarró y lo tiró Monte Olimpo abajo. Y siguió como si nada. ¿Arrepentida? No. ¿Aliviada? Al 100%. Yo te dejo unos instantes, ¿vale?, para que asimiles esta locura, pero te advierto de que la mitología griega va llena, de estas barbaridades. Venga, sigo. Hera se volvió a quedar embarazada, pero esta vez sí que quedó satisfecha con el bebé y se lo mostró a Zeus, que tampoco creo que saltara de alegría, pero bueno, quizá dijo un ok. Y para ella ya fue, menos mal, aún sigue queriéndose casar conmigo. Al fin y al cabo, para él era, pues también, un hijo más, o sea, ya había tenido bastantes más, o sea, para él tener hijos, no sé, es que tenía hijos como churros, pero seguía queriendo casarse con Hera y eso para ella, pues era una victoria. Y espera, lo más importante, ¿quién era este bebé que no había lanzado Monte Olimpo abajo? Pues era Ares, el dios de la guerra. Aquí una de dos, o la cronología falla un poco o Hera y Zeus tardaron muchísimo en casarse, porque para entonces Ares ya había crecido y adivina de quién se enamoró, de Afrodita. Y fue recíproco, Estaban enchochadísimos el uno del otro. Era un poco la típica relación de chica cariñosa, buena, inteligente y chico malote y más tonto que una piedra, porque sí, Ares, pobrecito mío, era puro impulso, o sea, cuando quería hacer algo no lo meditaba, o sea, simplemente lo hacía, no se creaba un pensamiento que se quedaba un rato en el cerebro y daba lugar a una reflexión, por muy corta que fuera, y por lo tanto había que tomar una decisión. No, nada, o sea, lo que sentía lo hacía, era como salía directamente. Bueno, finalmente llegó el día de la boda y se hizo una gran celebración en el Olimpo con todos los dioses y diosas, menos Hades. Ni se acordaron de él, pobrecito mío. Hera estaba emocionadísima. Zeus no creo que tanto, pero bueno, al fin y al cabo pues era una celebración que iba sobre él, ¿no? Ahora, en las bodas, apenas se hacen regalos, o sea, lo que se suele hacer, ¿no?, son transferencias de dinero, y los que se casan pues no esperan precisamente poco. Que te inviten a una boda es más un problema que una alegría, pero ese es otro tema que me pone de los nervios, pero es otro tema. La cuestión es que en esa época se hacían regalos, y cuando llegó el momento de abrirlos, la diosa Hera vio que alguien les había regalado un trono espectacular, que ni siquiera estaba envuelto, o sea, estaba allí en medio con el resto de los regalos, y claro, llamaba muchísimo la atención, porque era un trono de oro, era precioso, enorme, y aparte parecía súper cómodo, y Hera sintió como si el trono la llamara. Y es que no esperó a abrir ni un solo regalo, o sea, corrió a sentarse como quien ve un asiento vacío en el metro, pero cuando puso su culo divino en el trono de oro, unas cadenas emergieron de los reposabrazos y los reposapiés y Hera quedó completamente inmovilizada. Solo podía mover la cabeza, nada más. Claro, hubo un momento de confusión y luego Hera, pues, se pilló un cabreo tremendo, porque claramente eso tenía que ser una broma de mal gusto de alguno de los olímpicos, de los que estaba allí en la boda, porque esos regalos eran suyos, ¿no? Así que preguntó de quién era, pero nadie respondió, o sea, todos se miraban entre ellos buscando algún culpable, pero cada cual estaba más desconcertado, no había ninguno que pareciera intentar disimular, no, estaban todos en plan, pero ¿qué cojones? ¿Qué es esto? Zeus también se enfadó muchísimo porque al fin y al cabo, o sea, era su boda, ¿no? Como ya os he dicho, algo sobre él, ¿no? Y alguien se lo estaba fastidiando. Pero en vez de buscar un responsable, lo que hizo fue abalanzarse encima de Hera y usó toda su fuerza, que no era precisamente poca, para romper las cadenas. Pero no pudo. Y entonces ahí sí que cundió el pánico. Si Zeus no podía liberarla, ¿quién iba a poder? Los demás dioses y diosas también lo intentaron, pero es que no había manera. Hasta que en un momento dado, Zeus, al ver cómo su hijo Ares y su hermano Poseidón lo intentaban, pero tampoco con mucho entusiasmo, y es más,
Ares estaba más pendiente de estar con Afrodita que de preocuparse de ayudar a su madre, Zeus se molestó bastante y pensó, quizá les falta un poco de motivación a estos. Y entonces dijo, el dios que libere a mi esposa se casará con Afrodita. ¿Cómo qué? Bueno, Ares se volvió loco, en plan, ¿pero qué dices, padre? ¿Mi bro? Afrodita es mi novia y de nadie más, bro, no sé qué. Y Zeus en plan, pues ya sabes, a romper las cadenas, crack. Pero Poseidón se le había adelantado y ya estaba allí dándolo todo, desesperado por casarse con Afrodita, no porque estuviera enamorado de ella, sino porque Afrodita era la belleza personificada, ¿no? Y Poseidón, que era como Zeus, pero más tonto y con menos poder, pues la quería, ¿no? Porque para él era como un trofeo, ¿no? A todo esto Afrodita estaba completamente horrorizada, obviamente. O sea, de un momento a otro había pasado de estar felizmente emparejada con el dios al que amaba a no poder decidir ni siquiera quién iba a ser su futuro marido. Y claro, está en plan, bueno, ya le toca a Ares, ¿no? Posé, que llevas una hora allí, pesado, total. Que estuvieron bastante rato, Poseidón y Ares, ahí intercalando, intentando romper esas cadenas, mientras Hera y Afrodita se desesperaban por momentos. Hasta que de pronto Zeus vio a un hombre que se acercaba a ellos desde la otra punta del Olimpo. Era cojo, se podía ver cómo tenía dificultad para apoyar una de sus piernas, pero no parecía ser de algo reciente. Y cuando estaba lo suficientemente cerca de ellos y le pudieron ver el rostro, todos, y cuando digo todos es todos, pusieron cara de asco. Era el hombre más feo que habían visto en su vida. Entonces, este desconocido miró a la diosa Hera, le dedicó una gran sonrisa y le dijo, veo que te ha gustado el regalo, madre. Bueno. Las caras, Juan, las caras. Ya te puedes imaginar lo descompuestos que se quedaron todos. Pero el primero en hablar fue Zeus, que preguntó en plan, ¿cómo que madre? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? El infiel no era yo. Y él dijo, mi nombre es Hefesto. Y la diosa Hera intentó matarme nada más nacer. Bueno. Hera no sabía ni dónde meterse. Tampoco es que pudiera moverse. Estaba completamente en shock. Era su hijo el que quiso esconder a Zeus, el feo, el primero, el que tiró Monte Olimpo abajo. Era ese. Claro, a Hera pues no le quedó otra que explicarle a Zeus la verdad de lo sucedido. Y claro, se quedó a cuadros, evidentemente. Bueno, todos se quedaron en shock. Anda que no hubiese molado asistir a esa boda, O sea, en plan como espectador, en plan a lo lejos, en plan, Total, que Zeus le preguntó a Hefesto, ¿puedes liberarla, por favor? Y este le dijo, sí, pero solo lo haré si me dejáis vivir aquí como un olímpico más. Aparte, obviamente, de casarme con Afrodita, que lo he escuchado, que soy cojo pero no sordo. Zeus miró a Ares, que estaba borracho de ira, pero le dio igual. Y le dio la mano a Hefesto para sellar el trato. Hefesto chasqueó los dedos y las cadenas desaparecieron. Y así fue como la diosa Hera fue liberada y el Olimpo ganó un nuevo dios.